estudiaba cerca a mi casa en el colegio. En la universidad sí ya me tocó un poquito más lejos, entonces ya tocó aprender cuál es la vida real, la de los tráficos, bueno, muchas cosas también ahí, pero 100% rolo, decimos acá en Bogotá. Prácticamente estudiar en Bogotá es diferente a estudiar en otras partes del mundo. Yo lo digo porque veo que de todas formas los títulos de estudio de Colombia no son reconocidos en Estados Unidos, sino haces una maestría, cosas así. Supongo que Panamá sea igual, no sé, José Félix. En Panamá, ¿cómo es la parte de títulos de estudio para las personas? ¿Son reconocidos al exterior? Fíjate que no estoy seguro, la realidad. Yo trabajo para una multinacional, pero la multinacional tiene básicamente operaciones aquí en Panamá, así que a nivel de títulos de estudio nunca me han dado ningún tipo de problemas, ¿no? No sé, como no realmente no he estudiado en ninguna universidad americana, no sé cómo es el tema de los títulos, ¿verdad? Si se reconocen los créditos, la realidad es que me agarraste en un tema que no. No, normalmente eso pasa por las personas que van al exterior, ¿no? Porque si trabajas en Panamá, obviamente el título de estudio es reconocido y probablemente y casi seguramente el título colombiano en Panamá es reconocido y viceversa. Pero cuando se trata de ir al exterior... Aquí en Panamá, lo que sea, sí sé por Panamá, en Panamá lo que sí, o sea, los títulos de afuera tienen que pasar por un tema de acreditación. La universidad tiene que llevarlo a la Universidad de Panamá y ellos tienen que hacer ellos hacen como un mapeo del título con las materias y demás. Básicamente eso es lo que se hace, ¿no? Pero sí, depende, claro, depende también de qué es lo que vayas a ejercer, ¿no? Que por lo menos si es un tema, si quieres ser algún tema que necesite algún tema de firma o algún tipo como de acreditación fuerte para poder ejercer, sí es como más estricto, ¿no? Pero temas de tecnología creo que eso no es en ningún lado. Bien, bien. Mucha lata. Pero, bien, volvemos a John. Errores y aciertos. Entonces, estudias, empiezas a enamorarte de la tecnología de alguna manera. ¿Es un error o un acierto? ¿Qué dirías? ¿Te enamoras de la tecnología? ¿Es un error o un acierto? Eso depende. Bueno, es que yo tenía dentro de mi infografía, tenía uno de los errores hablando temas de estudio. Acá yo termino en el 2000 el colegio, no estudié un año. Luego arranqué ingeniería sistemas por decisión de mi papá, no fue mía, porque yo quería ser arquitecto. Entonces yo quería ser arquitecto, entonces yo en mi colegio daban dibujo técnico arquitectónico, entonces yo hacía maquetas, planos, bueno. Entonces me encantó pero digamos que si me vuelvo unos 5 años atrás, yo estaba haciendo como el discípulo de un señor que tenía 2 computadores en el año 95, era otra historia que decía, en el 95 el que tuviera más de un computador era porque tenía mucho dinero, tenía un poder adquisitivo interesante para tener 2 computadores. Entonces de ahí yo comencé a conocer la computación, cómo funcionaba. Digamos que uno siempre arranca como por lo más sencillo, que en ese tiempo era la ofimática, lo decían así, Word, Excel. Entonces ya después resulta que el cuñado de ese señor era el que hacía los boletines, o sea, acá se llama boletines al registro de notas del colegio. Entonces él hacía todo ese software y a mí me parecía muy interesante cómo era que él llegaba con esos disquetes, porque llegaba con un disquete. Para los que no conocen disquete, era un mecanismo de almacenamiento donde llegaba ahí y llegaba y decía, ya trae la nueva versión, y yo, pero sin saber que mucho tiempo después iba a encontrar que era eso. Entonces llegaba una pantalla negra con líneas verdes, blancas, no tenía, era muy monocromática. Y yo dije, suena interesante, pero me sigo encarrilando por la arquitectura. Y termino y me dicen, no, usted no va a estudiar arquitectura porque eso lo va a reemplazar un ingeniero civil que hace los programas. Y yo, ¿y los programas quién los hace?
Entonces dijo, un ingeniero de sistemas, y yo, bueno, está bien. Entonces de ahí fue en la ingeniería de sistemas, creo que por ahora, creo que ya eso es un acierto. Ahí después venía con el otro, con los primeros errores, porque yo acabo a los 5 años materias, me fue muy bien, no perdí ni una materia. Termino, al mes de terminar, yo ya tenía un trabajo como desarrollador de software, entonces yo me enamoré del desarrollo, pero ahí encontré, después de hacer mi check, mi primer error, porque yo terminé materias, pero nunca hice mi tesis, ni hice nada por terminar mis estudios, y tiempo después esa decisión me cobró factura, porque casi tengo que pagar un semestre de alineación y bueno, entonces, y por ahí también con un puesto al que yo trabajaba, yo fui a buscar trabajo en otra parte y me ofrecieron un dinero, pero cuando se dieron cuenta que no tenía el título como tal, me dijeron, ya no te podemos pagar eso, te pagamos la mitad. Entonces dije, ouch, me dolió. Ese fue mi Entonces, sí, primer. los títulos son importantes en ese caso. Pero ¿cómo lograste salir adelante sin el título? Porque acá estás. ¿Cómo fue la evolución? Pues, pues cómo llegué yo, lo decía que era eh, es- yo era una máquina de replicar código, entonces yo cogía un libro, voy a poner un ejemplo, cogía este libro, lo transcribía totalmente. Yo sé que va a decir el lenguaje de programación, Fabricio no es que le guste mucho, Java, pero No, me gusta, me cogía gusta. todos los libros, yo cogía todos los libros de Java y los transcribía y los pasaba al computador. Entonces yo llegaba y comenzaba import, punto, punto y coma, chan, import Java, punto, todavía me acuerdo las sentencias están, entonces public, static, main string, y los pasaba y generaba esa memoria muscular de tanto copiar código. Entonces, cuando yo llegué a trabajar, las pruebas eran haga algoritmos, escriba en un papel, entonces yo llegaba ya ahí. Entonces, el primer trabajo fue programador en PHP. Yo jamás había cogido un libro de PHP, ni había revisado nada, y pues yo pasé las pruebas solo de lógica computacional a punta de prueba de escritorio que se hacía, decía ayer, se hacían a mano, no había HackerRank, no había nada de eso, donde haces el programa y le das compilar y te pasan 12.000 escenarios, no, solo era un papel y ya escribías, terminabas y ya pasé esa prueba. Yo ahí termino en el 2005, en diciembre, en enero, 4 de enero del 2006 ya tenía mi primer trabajo y de ahí hasta hoy no he parado. Sigo con entonces digo que eso ha sido un gran acierto, es que una carrera que nunca he tenido que decir, he tenido que estar frenado por no tener trabajo o nunca encontré una oportunidad. Al contrario, les digo mucho a las personas que a mí me llaman, por lo menos mínimo una vez a la semana, alguien a escribirme que me ofrece trabajo en alguna parte. Eso es una bendición, porque no todos cuentan con esa suerte, pero sí he recibido mucho de eso. Entonces digo que eso también es de la práctica, practicar hasta que me dé esa memoria muscular, que alguien me la dijo esta semana el término, porque yo decía, yo voy a hacer las certificaciones de Kubernetes. Decía, pero cuando yo me pongo a sentarme a leer los escenarios, y digo, pero ¿cómo haces para...? Me dice, no, memoria muscular es coger Esa memoria y muscular. practicar hasta que ya ni siquiera tengas que pensarlo, es solo llegar y... Agarrar velocidad. Sí, pero vieron que mencionaron PHP, ¿no? Aparte es Java, porque Java tendremos tiempo para hablar. Java de todas formas es una evolución más escondida que como era antes, hace 10 años, pero sigue presente. Hay muchas compañías que siguen desarrollando productos en Java con los nuevos frameworks. PHP a cambio, aparte es escuchar el nombre del árabe, los viejos PrestaShop, los frameworks como Joomla, que para mí dañaron un poco lo que era el PHP pragmático. Todas estas cosas
nos llevaron a un mundo donde PHP ahora casi no se escucha. Y Leonardo decía, PHP es vida. ¿Cómo dirías, Joan, que es vida hoy, tú que has sido desarrollador PHP? Yo también, pero me gustaría conocer tu punto de vista sobre PHP. Yo solo le hice 4 meses porque no le cogí cariño. Pero aquí leyendo a Leonardo decía PHP es vida, José Félix decía yo arranqué en PHP, Luis dice yo arranqué con C++, yo también vi como 2 semestres C++, luego pasé a Java, para mí Java es, yo decía en la casa, esto es lo que me da a mí la papita, porque yo decía Java y todo el mundo necesitaba a alguien que desarrollara Java, los core bancarios en su gran mayoría, que son el mercado que más estable es, porque si hablamos de vida y de eso, digamos que el sector bancario siempre es el que está a la vanguardia, el que muy pocas veces quiebra o se fusiona, pero nunca has visto muchas veces quebrar un banco. Y si pasa algo, se fusiona con otro, pero siempre estás en la continuidad. Entonces yo arranqué por ahí y decía, bueno, esa es la vida, y yo duré desarrollando en Java neto como unos 10, como unos 11 años, 12. Ya a modo profesional, ¿no? Porque de practicarlo sí más, pero una cosa es cuando haces un hola mundo, allá cuando lo llevas al mundo empresarial, que es totalmente... No es lo mismo lo que uno aprende en la, bueno, o sea, en la universidad, que lo que ya, digamos que, o sea, profesionalmente fue con Java, ¿no? Me imagino que en la universidad tuviste con otro lenguaje también. Sí, En tu inclusive ahí carrera. vimos... No, dale, sigue. Vimos .NET, pero mi feeling fue siempre Java, o sea, siempre. Y decía mucho porque a mí me tocó esa memoria muscular a la fuerza porque en ese tiempo no había ¿qué? No había IDEs que te ayudaran mucho. O sea, yo con el primer ID de desarrollo fue algo que llamaba JCreator y era uno que tenía 2 botones: compilar y ejecutar, no tenía más. Entonces, si tenías un error, tenías que buscarlo a ojo y copiarlo y devolverte porque no te decía más. Aquí hay un error, pero ya. En cambio, después ya salió, bueno, es que salieron muchos. Eclipse fue el siguiente, luego NetBeans, bueno, ya después era nomás Arrasque, que era lo lindo. Yo era de los que hacía las interfaces web a punta también de formularios, entonces bueno, JButton, JButton, mejor dicho, eso era, yo era feliz Applets. disfrutándome. ¿Te acuerdas las applets? Los Applets applets Java. Ahí Giancarlo tenía una pregunta, Johan. Sí que explicaste que originalmente querías ser arquitecto, después tu papá te dijo que te metieras a tecnología, pero cuando ya estabas en la universidad, si te apasionaba ahora sí la tecnología o la pasión surgió después. ¿Lograste conseguir durante la universidad la pasión o fue algo que... Sí, yo le cogí cariño y ayer hablamos también de las matemáticas, entonces eran matemáticas 1, 2, 3, 4 diferenciales, transformar, Laplace, bueno, pero sí, yo le cogí mucho cariño a la carrera, sobre todo cuando llegué a programación y que digo que irónicamente fue la primera materia que me colocó de rodillas al suelo porque fue, ya, su última nota tiene que sacar 5 para pasar. Y ahí fue cuando me senté y le cogía aprecio porque ya era, y digo historia patria porque lo ponían a hacer los algoritmos ¿cuál eran los de Fibonacci? Bueno, el módulo, eso era, uno dice pues qué ejercicios tan bobos, pero eran con los que el racionamiento de uno funcionaba, pero no, sí, a mí totalmente le cogí cariño, ya después pues M aquí aún sigue siendo mi pasión, mi gusto, y como decía alguien, si yo lo puedo hacer gratis, lo haría en algún momento, sí, lo puedo hacer porque para mí este es un mundo que me ha dado muchos beneficios, entonces lo podría hacer hasta gratis. Bueno, que estás haciendo, o sea, ahorita mismo una persona que está aquí está cobrando, ¿no? O sea, está invirtiendo tiempo de gratis para justamente compartir con la comunidad, ¿no? Así que, Sí, hay muchas cosas, hay proyectos muy bonitos, este es uno, la hora de Kubernetes,
es un proyecto que tenemos ahí entre varias personas en común. Bueno, hay muchas cosas que uno dona, por lo menos esto, lo que hablamos del KCD, de los KCDs, porque bueno, mañana arrancamos el KCD de Bogotá, pero digamos que es diferente, entonces uno dona ese tiempo por amor al arte, le decíamos, en ciertas cosas. Has hablado de la hora de Kubernetes. Entonces, se trata de una cosa que hiciste como un camino. Yo sé que has estado muy metido desde el principio, muy responsable, porque ahora hacen un evento seguido con frecuencia regular. Para un tiempo se había perdido un poco. Yo recuerdo que entre las varias, participé 2 veces. Una conté cómo me volví Kubestronaut en 30 días. Y la otra era con Gerardo hablando de operadores de Kubernetes, Argo CD, etcétera. Jesús, sí, exactamente, de Aristi. Pero la hora de Kubernetes para ti es un acierto, un error. Yo creo que sea un acierto, pero ¿cómo fueron los errores antes de llegar al acierto donde están ahora? ¿Cómo empezaste con esa idea? Yo empecé, y es algo que siempre hablamos, que lo tomamos en broma, de hablar con las personas y hacer ese networking. Ese fue el mayor acierto, hablarle a las personas que tenía delante, al lado. Entonces un día conocí a un muchacho que se llamaba Ángel Ramírez, una vez que yo quise participar en un meetup de Kubernetes en Bogotá, en Google, dije voy a ir, voy a ver, llegó un muchacho que llamaba Ángel Ramírez y ya lo conocí, ve, tan chévere y ya, hasta ahí quedó. Luego, por otro lado, conocí a una señorita que se llamaba Teister Castro y entonces también, y yo dije, bueno, muy interesante que ellos y en algún momento del tiempo con los dos coordinamos un espacio en México, el KCD de México en el 2024 y de ahí fue que se empezó a hacer un tema de comunidad bastante interesante porque eso es lo que hablamos, no había mucha interacción y ahí fue cuando comenzaron a unir, entonces ahorita tenemos gente de toda parte de América y ahí fue cuando comenzamos, entonces yo dije, bueno, y después conocí algo que ellos tenían un proyecto en común que se llamaba Quemby, pero yo ni idea, pero también tenían algo que se llamaba la hora de Kubernetes, pero pues yo solo la he visto como una vez y dije, pues yo quiero participar, me gusta la idea, me gusta colaborar, entonces me dijeron, bueno, participa, entonces era una mesa bastante organizada, decía, habían personas ahí ya. Hay varios que ya no están dentro del programa por diferentes cosas, pero pues yo quedé ahí porque eso fue muy chistoso porque me tocó a mí ser speaker y host a la vez. Tú mismo Yo mismo me autopresenté. Entonces recuerdo que eso fue como bueno, ¿y ahora yo qué hago? Eso es como cuando uno en el fútbol dice se te lesionan los dos arqueros, el titular y el suplente, y yo el tercero y estaba yo sentado cuando, bueno, te toca. Y te toca es eso, porque la idea era tener una cadencia y una frecuencia constante, porque es que el tema de eso es tener inclusive también ahorita he cogido como la disciplina, ahorita contamos que yo tengo también un podcast de Cursa Cloud, y también tengo esa constancia y es un poco más rígida porque es cada semana que yo hago un capítulo. Entonces, es como ese acierto y el mayor acierto fue hablarle a una persona que no conocía, que recién conocía y yo dije, oye, me encanta tu trabajo, me encanta lo que haces y hablarle. Y después esa persona me llevó a otra y a otra y a otra, a otra, a otra. Entonces es una red que armamos que ya inclusive pues más de uno de acá nos conocemos. Entonces conocí a Fabricio, conocí a Jesús, bueno, a Gerardo. Entonces ya es Latinoamérica unida, ya hay mucha gente que va acá con ese acierto de lanzarme a hacer algo gratis. Bien, Cursa Cloud es un desafío. Yo considero que nosotros, especialmente yo, José Félix, venimos de una temporada, digamos, de una época donde se escuchaba más radio. Se podía poner una radio. En Panamá está Reventón, que todo el mundo lo ha escuchado por la mañana. Yo sigo escuchándolo ahora en YouTube porque no puedo perderme al menos un episodio a la semana, debo escucharlo. Y es por
la integración que la radio te da. O sea, debes escuchar, pero puedes hacer otras cosas. Cursa Cloud es un desafío porque es un podcast sin imágenes. ¿Cómo te salió la idea de hacerlo así? Es que eso viene de dos ideas, una más antes, porque una más antes fue que yo estaba por ahí y dije, vamos a hacer algo nuevo y dije, voy a escribir un libro. Entonces escribí un libro que se llama DevOps en nuestra lengua, por temas también del aprendizaje en otros idiomas. Dije, ¿por qué no tenemos documentación en español? Y ahí nació, bueno, pero yo tengo que tener una marca, porque entonces ahora yo como enlazo una idea con la otra. Entonces digo, voy a crear una historia, una marca con algo, pero ¿cómo le pongo? Entonces comencé a, bueno, entonces, porque también es un tema de enseñanza, y dije, bueno, voy a llamarlo ahí después de mucho, entonces dije, pues, cursos y nube, entonces Cursa Cloud, entonces nació ahí esa lluvia de ideas. Antes no recuerdo ya los primeros nombres porque para mí ya quedó Cursa Cloud y así creo que se va a quedar por mucho tiempo, a menos de que nazca otra idea más grande. Y de ahí fue comenzando a orquestar varias ideas. Entonces dije, bueno, de ahí orquesté esa del libro. Fue un reto también bastante fuerte porque el sentarse a escribir y tener la constancia de escribir a veces es difícil. A veces te llega algo que se llama el síndrome de la hoja en blanco. Y es que te sientas y dices, ¿y ahora qué escribo? ¿O cómo lo escribo? ¿O qué pongo? ¿O cómo lo ordeno? Entonces, esos son como esa parte que le da a uno que hablaba en otra charla, en el tema del síndrome del impostor, de que llegas en un momento y dices, no puedes, te queda difícil, entonces uno como que... Pero yo como soy obstinado, dije, tengo que terminar y tengo que terminar. Yo terminé eso en el 2024, ya casi en noviembre, y ahí nació Cursa Cloud y después dije, bueno, me gustó la escritura, entonces comencé a hacer artículos y dije, bueno, pero, y yo veía que inclusive la gente no leía. Y dije, ¿cómo de pronto puedo llegar más a que la gente se acerque más a la tecnología? Entonces dije, pues puede ser un podcast. Y fue un experimento que hice un día, entonces yo dije, bueno, voy a escribir cómo se hace un podcast, porque tampoco sabía. Entonces, bueno, lo primero, entonces hacer esto, tener un logo, tener una imagen, tener un intro, tener un ending, tener un libreto. Yo dije, bueno, vamos a hacerlo en un MVP. Entonces, yo soy mucho de los que trabajo con técnica Pomodoro, entonces yo voy a hacer en 4 Pomodoros, voy a hacer un capítulo, que fue un capítulo como de 5 minutos. Entonces me senté y busqué por allá una música, la ordené, busqué cómo grabar, busqué luego cómo hacer el guión, luego entonces comencé a practicar así, así fue que lo hice, pues llegué a ahorita a tener ya, tengo 20 capítulos del podcast constantes. Entonces dije, bueno, ya entonces ahí dije, pues lo pensé de pronto por la gente que de pronto va en el bus, va en otro lado, entonces que al menos pueda tratar de entender algo o de imaginarse algo, porque a veces uno ayudándose a la imaginación puede decir, bueno, entonces por allá que has hablado de algo de Metal LB, entonces decía, pero ¿cómo funciona eso? ¿Cómo es esa propuesta? ¿De qué me sirve? ¿Cuál es su contenido, su valor? O al menos como tener esa pequeña, digamos que ponerle esa semillita a alguien de que aprenda algo nuevo en el día, porque a veces uno dice, bueno, ¿qué aprendí hoy? A veces uno coloca eso, vea que yo escuché a alguien, entonces dije, lo voy a hacer ahí, y ahí pues se desprenden muchas cosas. Entonces Cursa Cloud quedó como una marca que puede sacar varias líneas a la vez. Entonces puede sacar un libro, puede sacar un podcast, puede sacar un curso, puede sacar un programa en YouTube, bueno, puede hacer una revista, puede hacer lo que sea. Es una idea que tiene varias, la sagrada línea del tiempo, lo dicen en algunas series. Bien. El tiempo. Las métricas. Dale, dale, José. No, nada, que la salada línea del tiempo de Marvel. ¿Cuánto tiempo tu podcast, entonces? Perdón, José. ¿Cuánto tiempo llevas con el podcast? Desde abril. Muy productivo. ¿Cómo son las métricas de la gente, la escucha?
Curiosidad, si quieres no lo dices, Sí, pero sí. yo he hecho, inclusive por acá tengo gente que hasta en Países Bajos me escucha. Bien. Lo Sí, haces en holandés también. pues era una idea, es que mi primer modelo, dije, bueno, ¿qué hago? Entonces, por ahí yo inclusive tenía ya los capítulos, entonces de ahí yo tengo Colombia, Argentina, México, Chile, Salvador, Estados Unidos, Perú, Guatemala, Costa Rica, eh, España, Uruguay. Entonces hay muchas personas que lo escuchan, pues digamos que el mayor número de personas está entre Colombia y Argentina. Entonces yo digo, es un bien, entonces digamos que, y era algo que revisaba la métrica entre el blog escrito y el podcast, porque en el blog me quedé en un número de seguidores y en el podcast, pues por lo menos cada semana llegan 2, 3 personas conectándose. Entonces ahí en Spotify, pues es curioso de que debería ser más fácil uno entenderlo leyendo cuando pones gráficas y cuando pones eso y te das cuenta que pronto el podcast te llegan más personas constantes. Me gusta tu approach, tu acercamiento al problema, porque yo pienso siempre en los audiolibros. ¿Cuándo salieron esa opción de escuchar un libro en lugar de leerlo? Exactamente por lo que decías. ¿Qué hago en el mientras? Tengo que hacer otras cosas, estoy manejando, no puedo mirar una pantalla, pero si escucho y hago un ejercicio de aprender a escuchar, eso es una forma de aprendizaje que no tiene iguales. Por lo menos yo pienso así. Y me gusta mucho que consideremos un tema como este porque no es común. La gente quiere ver cosas visuales, quiere ver presentaciones, quiere ver demos. También cuando estaba hablando con amigos de los demos en línea general, en presentaciones, y aquí es una pregunta para ti, pero para quien quiera tener la respuesta. Tantos demos en las presentaciones como KCD o cualquier otra manifestación. Al final yo veo que la gente pierde la atención y el enfoque. A cambio, en un Lightning Talk que dura 15 minutos, bien organizado, aquellos 5 conceptos que uno pone, a la gente se les quedan. Entonces, vale la pena extender tanto la información. Quizás la idea es muy buena, la de Cursa Cloud. Sí, es que la idea, digamos que si a ti te llama la atención, digamos que presentar, no sé, puede hacer algo, puedes hablar de GitOps, ¿qué te sirve para esto, esto, esto? Hay que tener en cuenta X, Y, Z. En algún momento tú dices, pues yo me puedo sentar y ya por medio de algo yo puedo hacer el resto, o sea, ir más profundo, entonces puedes hacer rollouts, puedes hacer tipos de despliegue diferentes, pero pues sí es como traer ese concepto un poco más sencillo y decir, bueno, esto me sirve, sobre todo para mí que en algún momento yo estudio tantos proyectos, entonces digo, bueno, como no casarse con, decimos, no hacer el Golden Hammer, utilizar la misma herramienta para todo, entonces dije, bueno, voy a hacerlo, entonces me centré en diferentes aspectos, dije, pues vamos, entonces, una de las cosas cuando te ordenas y haces como la parrilla, digo, pero bueno, no puedo hablar todos los días todas las semanas de la misma línea, porque también dicen, no, pero es que este tipo solo habla de DevOps. Entonces, comencé a hacer una parrilla que habla DevOps, IA, infraestructura, seguridad. Entonces, cada semana es un capítulo asociado a un ítem. Y dije, pues voy a llevarlo a ver, porque mi idea salió porque yo entreno en el gimnasio, a veces me demoro mucho, entonces digo, bueno, pues yo, mientras a veces voy en la caminadora, entonces eso no tengo nada que, entonces me pongo a escuchar algo. Entonces, mientras que voy ocupando mi tiempo, entonces pensaba también en la gente que va en el transporte, que se demora a veces hasta 2 horas para llegar a su casa, entonces uno dice, aquí uno aporta, inclusive lo puedes descargar y lo puedes escuchar, luego entonces haces el resumen, luego lo practicas. Entonces es como ese pequeño abrebocas hacia algo hacia un tema en especial. Entonces dije, pues lo puedo hacer así, no lo hago tan extenso porque también eso es parte como de un estudio que hice antes, yo a veces lanzo encuestas, entonces más o menos saber la gente hasta qué tiempo es capaz de escuchar algo,
porque yo decía, bueno, 1 hora. Pues ya 1 hora para hablar de algún tema. Entonces comienza uno también a ver las métricas de retención de las personas. Entonces uno comienza a analizar y dice, después del minuto 6, ya comienza a bajar mucho. Entonces ya cuando es después de 20, ya El attention llega span del ser humano cada vez está hacia menos. así. Y sobre todo en lo visual está más, es como 3 segundos. Entonces, eso fue otro punto que yo comencé a aprender, redes. Entonces decía, no, es que usted tiene que en los primeros 3 segundos, imagínate, en un TikTok, en un Instagram, o sea, tienes que, si en los primeros 3 no retuviste a la persona, ya ese no dio. Entonces uno dice, Dios, es que ahora es tan fugaz la atención de las personas con respecto al enfoque en algo. Entonces, pues yo sí tengo como esa metodología de enfocarme mucho por el trabajo de deep learning, de hacer pomodoros. Entonces yo puedo decir 25 minutos en una sola tarea, concentrado, descanso, luego reactivo, y así puedo hacer hasta, una vez hice como 15. Entonces, de productividad, entonces yo saco un tablero y escribo, mis tareas son estas, mi prioridad, pongo aquí, pongo allá, y con eso hago como todo ese tema. Bueno, que aquí me fue un poquito como de la pregunta, pero desencadena No, en esto. porque haces pomodoros. Yo hago pomodoros en la pizza. Tú haces pomodoros en la informática. Es diferente. En la metodología de trabajo, pero yo la uso para Sí, ¿no? leer, entrenar, estudiar, programar, trabajar. Claro, y eres un pragmático, porque el otro día que estábamos hablando me llamó la atención, que me dices, mira, voy a hacer esto, lo voy a poner en mi tabla, porque prácticamente tu vida es ágil. ¿Qué haces con tu vida? Tienes la tabla, usas Scrum, Kanban, Waterfall, Pomodoro. No, ¿Cómo no. es esa cosa? Eso es algo muy sencillo. Es solo un tablero y coloco Solo. las tareas, las priorizo y le coloco digamos, mi estimado pomodoros. Entonces digo, yo tengo entonces sesión de Panamá, tengo KCE, presentación, libro, podcast, y alguna cosa, anywhere. Y digo, ahora, bueno, ¿cuál es la primera que tengo que dedicar o que tengo que sacar rápido? Entonces el tema de Panamá, entonces digo, Panamá. Entonces digo, a esa sesión le voy a dedicar 2 pomodoros, entonces esos son 25 minutos, 50 minutos. Entonces, seguidos, me siento, entonces, ¿qué es la idea de ahí? Y ahí lo pongo en un tablero, entonces está la primera, la segunda, la tercera, la cuarta. Entonces, en total me da unos 15 pomodoros, o sea que eso me da como unas 6 horas más o menos trabajando continuas, con descansos de 5 a 15 minutos. Me siento, entonces trabajo profundo, ya no me molesten, pongo aquí estoy ocupado, ya. Entonces también los 5 minutos son para ir al baño, tomar algo, comer algo y vuelvo. Pero es algo muy, muy, muy práctico, o sea, no me pongo que hay que mi tablero quedó, que entonces que esto para el backlog. Si no lo hice, pues lo dejo ahí y mañana continuaré con la tarea. Entonces yo solo hago que la tarea que ya acabé la borro y continúo con otra. Entonces, y así es que lo hago yo el día, pero también pasa el día que hay días perfectos como hay días que son imperfectos. Y los días imperfectos son los en los que solo haces uno o ninguno de lo que tenías planeado. Entonces, ahí también es donde uno tiene que reconocer que la vida no es perfecta. Entonces uno dice, bueno, no hice ninguno, pero mañana tocará otra vez. Entonces, son como esas técnicas que uno hace también de reconocer de que existen los días en que necesariamente no tienes que hacer nada, disfrutar, no tener planeado nada y ya. Pero usas un tablero particular. Sí, un tablero normal, un acrílico, Ajá. esos sin marcadores de colores. Entonces tengo las tareas, luego tengo los objetivos, luego todas mis metas, entonces qué quiero hacer, que iba astronauta, entonces qué tengo que hacer, ta, ta, ta. Sí, entonces cuáles son mis primeros pasos, tener los vouchers, hacerme presión, hacer la práctica, cuando los tengo organizados, cuando tengo que llamar a Fabricio para contarle cómo los pasó, que me dé algún tip y cosas así. Entonces yo hago así.
O comienzo a llamar a todos los que han pasado a decirle, bueno, pues usted cómo lo tomó, entonces saco ciertas cosas. Son estrategias que uno comienza a armar ya después de la práctica. Pues digamos que cuando uno es ingeniero, forma como esa estructura y lo dicen, ese cuadriculado, pero que a veces te sirve y sobre todo cuando ya es el rol de no ser desarrollador, sino ser el jefe del área. Entonces es donde tienes que planearte muy bien, saber qué tienes que hacer, cómo lo tienen que hacer, cuál es la proyección, cuándo es el entregable, cuáles son las metas a hacer, cuáles son esos hitos que tengo que cumplir para llegar a mostrar algo en una empresa que es lo mismo. Entonces yo tomo a veces mis tareas como si fueran algo muy profesional. Entonces también un roadmap, entonces yo tengo que hacer esto, tengo que llegar acá y mi punto de inicio es acá y luego mi punto final es este y cómo hago de ahí para allá para llegar a ese punto. Pero En el yo hago tablero, ¿electrónico o físico? físico, al natural, con marcadores. ¿Y qué pasa? Pones dos a veces o siempre es uno, lo botas, lo cambias, por Navidad tu esposa te regala un tablero nuevo. ¿Cómo funciona? No, mis padres y eso, nadie me toca nada. Nadie me toca, o sea, mi espacio es mi espacio y nadie lo toca y el único que coloca las tareas soy yo, entonces de ahí ¿Tienes, ya. tienes hijos? Yo creo que yo pongo un tablero aquí y al día siguiente está lleno de No, garabatos. no, no, nada. Solo un perrito que se llama Mota y Mota no Por toca eso el ahí. perrito no te va a dar el tablero, te lo va Debes tener gato, el gato sí te va a dar duro, porque No, te va a no, destruir no. el tablero cuando no estás para Sí, vengarse. no, yo solo tengo un tablero y trato de hacer una técnica bastante simple pero efectiva, pero esa técnica ha sido también de hacer ensayo y error, de aciertos y errores, es decir, esto me sirve, pero que sea sencillo, no que tenga que hacer, porque alguna vez llegué a una organización y decía, ¿por qué no hacemos esto? Y ya me decían que eso era un antipatrón de lo que yo iba a hacer, entonces yo decía, pero güey, sí, ya hacer un antipatrón de algo, digo, no, eso ya suena muy complejo. Entonces decía, no, ya tiene que ser algo muy sencillo, era algo muy sencillo que yo entienda y que yo pueda hacer muy rápido, en 10 minutos máximo, para yo sentarme en la mañana y decir, tengo que hacer esto, ta, 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 ta. Y esto es lo que tengo que hacer rápido, no es, porque si es que eso es como el tema con los marcos, entonces que me siento, que buenos días, que entonces coloco acá, luego que aquí, luego entonces que priorizo, que paso un lado al otro, entonces la idea es que sea muy práctico y rápido, o sea, y rápido es de que yo pueda tener mi planeación de lo que voy a hacer en la mañana en 5 minutos para luego sentarme a hacer lo que tengo que hacer. Bien. ¿Cómo no naciste así? Yo pensaba antes, Windows 95, desarrollador, después caminas. Hoy, ¿qué te sientes más? ¿Un administrador de sistema? ¿Un ingeniero de IT que le gusta todo? ¿Cómo es la evolución con todos esos errores, aciertos? ¿Te falta el desarrollo? ¿Te falta Windows 95, Visual Basic, Office Yo me, 97? yo me siento como, decía, como el alumno de la nube, porque siempre que llega a un punto, eso es como cuando era un capítulo de Los Simpsons que llegaba uno a la montaña, ya llegué, no, la montaña es esa, llegaba a la montaña y la montaña es más arriba, y es una montaña que casi nunca termina, Pero eso porque era es, Mahoma. Si no va a la montaña va donde él. Complicado el concepto. Pero no, increíble. O sea, la complejidad entonces aumenta y tú te sientes más retado. Entonces haces más cosas y haces, digamos, uso de esa metodología que tienes en la cabeza que te da la capacidad de considerar también una evolución como algo que pasa por errores y aciertos y al final es una experiencia. Libros, Joan, hablaste del libro, uno, uf, pero son más de uno o sí, uno solo. bueno, libros que yo esté escribiendo, hay, bueno, tengo uno escrito, uno que voy a publicar ahorita. El primero se llama DevOps en nuestra lengua.
lo hice solo, eso fue una autopublicación, eso es otra cosa del ensayo y error. ¿Dónde, dónde se puede conseguir el libro ese, Johan? Yo ahí En, busqué en, el en Amazon. en Amazon. Está. Okay, vamos a buscarlo para En Amazon buscas DevOps en nuestra lengua y ahí automáticamente aparece. Entonces, eso fue como la primera, entonces, y eso fue un ejercicio bastante interesante porque es que tienes que hacer toda la cadena completa, desde, ahí sí, es a veces lo que yo veo cuando entrevistan a Cristiano Ronaldo, que él es su entrenador, él es su coach, él es todo, entonces a mí me tocaba igual. Yo era el escritor, yo era el que hacía como la definición, la escritura, la publicación, el modelo, la publicación, cuánto voy a cobrar, buscar las palabras claves, cómo lo pongo en Amazon, cómo lo pongo en KDP, y fue un aprendizaje bastante interesante, pero desgastante, y las métricas nos ayudaron mucho como al impacto, de pronto no hice, entonces ahí dice uno, ¿qué error cometí? De pronto no hacer como una publicación antes, como una preventa, porque uno dice, bueno, ¿cómo llego yo a todo eso? Entonces dije, bueno, pues tengo que de alguna parte hacer alguna forma. Luego entonces dije, voy a hacer un segundo, pero quiero mejorarlo. Entonces este es Kubernetes 2.0 en español. Entonces es un libro de Kubernetes que cubre como todos los capítulos y los ítems básicos de Kubernetes. También temas de seguridad que a veces uno no encuentra, sino los encuentras en módulos aparte. Entonces yo dije, juntemos todo y hagamos uno. Y ese lo trabajé con una editorial, pero la editorial no trabajaba con temas técnicos. Yo fui el primero que el editor se lanzó y dijo, bueno, hagamos este proyecto. Entonces fue como mi otro. Entonces, hace poco lo terminamos ya de maquetar, porque es otro proceso diferente. Yo solo me encargué de escribir, ya ellos se dedicaban a otra cosa, entonces era otro proceso. Entonces uno comienza como a iterar a ver cuál es mejor. Luego entonces dije, ¿por qué no hacer un tercero? Pues mientras que estaba haciendo el segundo, ya tenía el plan de un Segundo tercero. no ha publicado todavía, entiendo, Johan, ¿no? No, pero está ya finalizado, o sea, ya, Ya lo han escrito. dicho, estaba en pruebas, Ok. ya casi salió a producción. Hasta jugar del libro tienes. Sí, ya, eso está en preproducción, porque ya dimos en la última aprobación, ya solo falta el deploy y ya termina. Es que, José, cuando yo le pregunté, dame unos consejos, si yo quisiera, yo no me voy a meter en eso, pero si quisiera escribir un libro, me habló para 1 hora de todos estos sistemas intricados, la puerta que se abre después detrás está el caso A, caso B, caso C, toda una serie de cuestiones que están relacionadas realmente con una empresa que escribe un libro, pero está todo en el cerebro de Johan. Increíble. Inclusive tenía otro, entonces yo tengo otro porque a mí me gusta como romper paradigma, entonces digo, tengo otro ahí que luego miraré, pero sí, o sea, digamos que son proyectos que saco y digo, puedo hacer esto, puedo hacer esto, pero son cosas que yo he estudiado, que planteo modelos y pues que hago esas pruebas y ahí está donde, por eso esos aciertos y esos errores, porque de pronto uno dice, bueno, pero el error de hacerlo todo yo solo desgasta, porque hacerlo uno solo tiene... Ayer hablamos con Fabricio de ese tema, de que una persona hiciera todo a veces es desgastante, porque hacer todo uno solo es, en algún momento te vas a quemar o tienes o debes buscar ese balance para no sentirte agotado, entonces eso pasa, porque a mí me dicen, pero es que usted hace KCD, hora de Kubernetes, podcast, libro, charlas, entrenas, bueno, trabajas, entonces hay ¿Cuándo que darle un balance. trabajas? Porque lo pusiste número 7 el trabajo, entonces pusiste 6 cosas antes. ¿Cuándo trabajas? Yo trabajo muy temprano, yo soy de los que madruga, entonces Que el yo cielo ayuda. a las 6 de la mañana estoy ordenado, entonces, y eso va como en la planeación, que hay que hacer, que tengo, que hay que hacer, aunque a veces salen algunas cosas, inclusive ahorita por eso también fue que decimos acá, me tomó la tarde, porque yo dije, bueno, termino acá un tema, pero el tema del trabajo es ese, organizarme para ser muy efectivo en el día.
aunque pasa de que puede ser que en el día no hagas nada, entonces, o el objetivo que esperabas no es el que te planteaste. Un trabajo flexible, entonces. Lo organizas tú. Eso es una grande ventaja. Y seguramente todo eso ayuda a salir de errores y aciertos y hacer todo digamos, una grande experiencia. Para mí, la cosa interesante es que no te has definido realmente un DevOps, un administrador de sistema, Ya pero respondió. sigues a todo. No. Sí. Yo he tenido varios roles, entonces yo puedo decir que no soy uno en especial, soy varios roles. Entonces yo arranqué en desarrollo, probé pruebas y nunca me gustó, lo odié. Fui documentador y tampoco me gustó, también lo odié. Fui res, no fui res. Luego fui gerente, bueno, estudié, eso es una de las cosas que yo hice, porque ahí va un punto. Yo comencé a buscar como eso porque yo técnicamente me decía un jefe, usted es muy bueno, pero te faltaban algunas habilidades blandas, las soft skills, que ahorita son las más prácticas, como dice Fabricio. No hay necesidad de tener slides si es organizado, si sabes transmitir, si sabes hablar, pero eso se cultiva. Eso no es que naciste tú hablando y ya eres el mejor hablándole a una cámara, recitando algo. Entonces yo después hice una gerencia de proyectos que en su momento era era la panacea, era la nube del momento, porque eso, ser el gerente, ser un PMO, tener la certificación del PMI era lo máximo. Yo soy PMI certificado, entonces esos son como los aciertos porque te dan esa facilidad de moverte hacia roles gerenciales, a planeación, a presupuesto. Entonces después de eso entré a cloud, era aprendiz de cloud, por eso siempre digo que ahora soy un aprendiz porque nunca paras de aprender, aunque suene ¿qué? A un eslogan de una empresa de educación muy conocida en Latinoamérica. Después pasé a hacer arquitectura, y arquitectura de software, no arquitectura, pero dije, ya soy arquitecto, me puedo ya cumplir mi sueño. Eh, entonces, esa arquitectura me enseñó más cosas porque yo tenía mucha lucha contra los arquitectos y yo siendo implementador ya de cosas nube, porque era un platform engineering, yo solo hacía infraestructura, desplegaba y hacía, pero tenía muchos roces con los arquitectos porque ellos solo hacían unos dibujitos muy lindos, muy bonitos, decimos acá muy titinos, pero cuando llegábamos a la implementación era el 40% ese dibujo y el 60% era experiencia de uno. Y luego entonces llegué ahí, salté a DevOps. Y de DevOps fui DevOps ingeniero, luego salté a DevOps líder. Entonces ahorita pues yo digo, por eso no puedo decir que yo soy alguno, sino he sido como cualquier cosa. He ido evolucionando, he ido como viendo cuál es también el futuro. Fabricio me dice, habla de libros, yo hablo de los libros que he escrito, pero también me gusta hablar de libros que me enseñan el camino. Entonces yo siempre recito dos libros, uno que llama Gracias por llegar tarde, que es de un señor que se llama Michael B. Jackson Jordan. Entonces, el otro es Sálvese quien pueda, de Andrés Oppenheimer, otro periodista argentino. Entonces, es ahí donde te enseñan. Ese, ¿no? El otro es Thomas L. Friedman, el de Gracias por llegar tarde. Y ellos hablan mucho de de todo el tema. Ellos hablaban del tema de la nube en el 2018 o antes, del tema de la inteligencia artificial, cuando nosotros ni siquiera lo teníamos como un concepto de locos, porque yo recuerdo que cuando llegó 2017-2018 a Colombia, eso apenas era un cuento, una historia. Entonces ya si tú revisas del 18 al 25, ya tenemos ChatGPT, bueno, serverless, tenemos muchas cosas, computación en la nube, DevOps. Entonces yo digo que esos libros también los llevan porque, aunque no es literatura técnica, te llevan
a decir, hay más cosas que la industria se mueve, entonces los nanobots, robots que te pueden operar pequeñitos, entonces muchas cosas, también los hoteles que operan solos, las máquinas que operan solos, y yo lo cuento la historia es por la evolución con la que arranca el libro, porque el libro, voy a hacerlo en 2 minutos, el libro habla de que él estaba escribiendo el libro el escritor tenía su trabajo, un programa de radio, y él todas las noches que se iba para su casa dejaba su carro en un parqueadero y el señor de la taquilla le decía, me gustó su capítulo de hoy por X, Y, Z, y él le encantaba ese feedback que le da a la persona y un día llegó al mismo puesto, pero resulta que la caseta ya no estaba, sino fue reemplazada por unas máquinas. Entonces él quedó como, bueno, y el Señor, y me encantaba el Señor porque el Señor me daba ese feedback y entonces él sintió como la necesidad de buscarlo, pero entonces también reconoció la evolución de muchas cosas y dijo, entonces comenzó a contar y de ahí parte como el libro, entonces parte también de lo que hacemos nosotros, que a veces nosotros vamos evolucionando sin darnos cuenta, cambiamos de roles a roles, la gente que está en un rol tiene que evolucionar o si no, pues cae o pierde su trabajo o queda fuera del mercado porque dices, bueno, ya ahora yo qué hago, si ya mi trabajo que era en una taquilla lo reemplaza una máquina y la máquina no te pide nada, entonces de ahí para allá es donde yo digo, encadeno el tema de los libros, de quién soy yo, porque yo más bien soy un aprendiz que voy viendo cuál es el futuro, hacia dónde va la industria, no me quedo como ya aquí como, bueno, yo soy Java y me quedo y ya de aquí no salgo, no, ya aprendí a hacer Python Go, decíamos ayer Terraform, Pulumi, bueno, OpenTofu, lo que quieras, pero sí hay que ver también cómo a dónde hay que llegar y a veces suena cliché, pero a veces hay que saber cuáles son las tendencias del mercado. Y las tendencias del mercado es saber hacia dónde vamos y seguir ese camino. A veces puedes que tengas un error, pero lo puedes corregir, entonces encuentras un acierto, puede ser otro error, otro acierto, pero te van haciendo lo que eres ahora. Si nosotros hiciéramos la infografía, porque yo me senté y la hice desde el 2000 hasta el 2025, en resumir cuáles fueron las cosas que yo hice bien, cuáles fueron las cosas que hice mal, o que de pronto, porque como dicen algo, al fin y al cabo, lo hiciste bien o lo hiciste mal, tuviste experiencia, llámese positiva o negativa, pero te dejó algo a ti. Entonces digo, y eso es lo que lo define a uno como persona. ¿Qué tal yo hubiera sido arquitecto? Pues bueno, hubiera sido mi roadmap diferente. Pero pues ese es como hacer esa introspección. Yo me senté el fin de semana y dije, bueno, voy a hacer mi línea del tiempo y la hice hasta el día de hoy, que hasta el día de hoy sí, el proyecto más, uno de los proyectos más claros es Cursa Cloud. Bien. Lo que me daba curiosidad, entre otras cosas, porque son muchas y ya vamos casi llegando al término, pero me gustaría recuperar también los minutos que no pudimos usar al principio con la idea de actualizarse. Por ejemplo, tú escribes un libro, la edición dura 2 o 3 años, después DevOps, que es una cultura, evoluciona, Platform, SRI, tantas cosas, y debes revisar lo que para un tiempo pusiste como una piedra miliar en tu vida, como un libro. Para este tipo de cosas, aparte es tu tablero que seguramente pondrás investigar esto, este otro, ya te veo. Pero, ¿cómo lo ves? ¿Es un reto? ¿Es una parte de, ¿por qué no lo pensé antes? ¿O es algo que te gusta porque mejora? Sí, es algo que tú planteas, porque es igual, es como decir, el futuro no está escrito, pero pues trabaja uno en el hoy. Pues trabajas en el hoy, entonces no te pones así, bueno, ¿y qué tal que vos termine mañana? Porque si no, si lo pones a pensar así, nunca terminarías nada. Porque tú dices, bueno, y si DevOps el otro, entonces ya no va, entonces ya no es DevOps, sino Platform Engineering, entonces ya no es Pipeline, sino Backstage, y Backstage entonces con Ansible, y entonces te automatiza más, pero sí hay que hablar de un presente porque deja algo
enmarcado que puede ser como la evolución de otra cosa, porque tú dices, yo hice esto, lo entendí, pero le falta o necesita madurar en algo. Entonces tú dices, mira, por lo menos DevOps no hablan mucho de seguridad, no hablan mucho de chip left, pero cuando entras a Platform Engineering dicen, piense en todo el desarrollo hacia la izquierda. Usted dice, bueno, es que ya son cosas que evolucionan y que comienzan a ser como lo llamamos nosotros, cómo nació la CNCF, nació de un proyecto que ahora es un ecosistema, porque nació de ahí, de un punto, y ese punto fue evolucionando, pero adicionalmente fue comenzando a nacer, y como lo decía ahorita ahí, las sagradas líneas del tiempo, porque ya entonces sale una cosa, sale la otra, entonces yo puedo decir ya después de que es una recopilación de conocimiento que tuvimos, entonces arrancamos DevOps, entonces después fuimos Kubernetes, después fuimos Platform, después fuimos IA, agentes de IA, luego entonces, no sé, la supernebulosa que lo hagan en algo, entonces de ahí uno comienza como a recapitular todo eso, pero de ahí están eso, los aciertos, entonces qué tan acertado fue tener algo o qué pude aprender con esa experiencia, que es uno decir, bueno, yo escribí un libro en DevOps que hay, y te pones a buscar, aunque a mí me gusta hacer esos estudios de mercado, por eso digamos que sé como de métricas, porque me gusta, bueno, cuántos libros de DevOps hay en español, cuál es como el contenido, qué consiste, o un libro de Kubernetes que tiene, cómo lo podría hacer mejor, qué podría ponerle llamativo, si le pongo que ahora los códigos los baje en su teléfono por un QR y los revise ahí, y luego no tenga que hacer lo que hacía yo, que era bajar y comenzar a escribirlo, sino llega. Todo el código. Exacto. Entonces, a eso voy, y esa es como mi respuesta. Entonces, es como un precedente que uno deja, sabiendo que a futuro puede que ya DevOps termine en ese marco y arranque otra cosa más evolucionada. Seguramente será así. Un tema de que hablábamos también con José Félix es que nosotros empezamos cuando éramos CISOP, sysadmin o aprendices también, empezando a hacer ese tipo de cosas. ¿Y quién iba a pensar que un día salía una cultura DevOps que cambiaría las cosas para unos años y que después moriría y vendrían otras cosas? Piensen también, ahora tenemos Kubernetes. Muchos creen que es eterno. Y yo creo que será una etapa como muchas y puede ser estable. Podemos evolucionarla y completarla en lugar de cambiarla. Pero yo creo, Joan, que todo lo que nos contaste hoy, aparte de ser solamente tu historia, puede ser un modelo de inspiración para muchos. Porque, por ejemplo, aquí yo veía que Giancarlo dijo, creo que todo depende del tipo de aprendizaje, la forma de acercarse a un problema. Y Leonardo Franco, cuando dijiste que tenías toda una serie de roles, que hacías DevOps, que después te sentías arquitecto, pero que no te gustaban los dibujitos, es algo que es propio de muchas personas y muchas experiencias. Para concluir este título, entre errores y aciertos, ¿cómo te salió? No me digas con ChatGPT que se me cae el mito. No. Es que yo comencé, bueno, pero cuando comenzamos a hablar, y siempre uno busca que la charla sea orientada como a la alineamiento digamos que de la sesión, porque lo primero que me dijo el estimado que no está, me dijo, no es una charla técnica, es algo de Joan. Entonces, algo que sea natural, que entonces yo dije, pero, ¿qué puedo decir? ¿En qué me puedo enfocar? Entonces dije, pero bueno, entonces me dijo, no, Entonces me comenzó a recitar, entonces, no, ¿cómo es que ha sido tu trayectoria? ¿Cómo has llegado de un punto a otro? Entonces dije, bueno, pero para llegar de un punto a otro, a veces hay que tomar riesgos, hay que tomar ciertos aciertos. Entonces dije, bueno, un acierto, entonces dije, bueno, entonces suena interesante entre errores y aciertos, porque pues así es como uno estipula muchas cosas, y a veces lo tomo no, o bueno, no sé, mi familia es de mucho de lo que decimos acá, los dichos. Entonces, a veces cuando alguien, mi abuelo decía que cuando
cuando uno no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Entonces, Claro. ese era uno que, era uno que siempre decía por ahí. Entonces yo dije, bueno, pues el tema es buscar ese camino, que fue lo que me llevó acá, pero pues no era perfecto, ¿no? Y pasa en la vida real como pasa en los sistemas. Hay un happy path, pero a veces ese happy path nunca se cumple. Y por eso yo lo decía también en las actividades. Yo puedo planearme 5 actividades, de las cuales hubo días en que hice las 5, hubo días en que solo hice una, en que hice 0. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿y cómo llegué yo ahí? Entonces no tuve que tomar decisiones, me fue bien, me fue mal, entonces dije, el título va por ahí. Y ya después dije, ese es, porque ese es como el camino, entonces porque era como mi aprendizaje en todo el camino de lo que yo hice, porque esa es la historia mía, y así fue como yo llegué, pues como decían, puede ser que a alguien le pase algo diferente, o puede ser que le pase lo mismo y coincida, pero puede alguien, no, es que yo preferí ser tal cosa, o a mí sí me va bien con las pruebas y la documentación, pero pues bueno, ese es el camino de cada quien, que cada uno tiene que reconocer a dónde es bueno y con qué es bueno. Excelente. Yo creo, José Félix, que todas estas cosas que estamos considerando con las entrevistas a las personas nos están dando una especie de óptica diferente a nosotros que somos de un mundo tan antiguo, pero cuando empezamos a hablar todos nos hablan cuando no existían los tableros, porque ahora escuchar a Joan Pasando, pero... claro, ni los post-it. Yo recuerdo que al principio ponían post-it por todos lados y Hicieron mucha entrenamos, basura, decía un jefe, claro, es porque ese era verdad. Sí, yo creo que definitivamente, Fabricio, o sea, es súper interesante escuchar cómo ha sido, digamos, la evolución. Me llama la atención que una persona que originalmente ni siquiera quería estudiar tecnología haya básicamente cultivado todo lo que ha cultivado. Es líder de comunidad, escritor de libros, de podcast. Wow, o sea, la realidad es que es curioso realmente. Y de cierta manera creo que inspirador para las personas, ¿no? O sea, definitivamente para quien sea que esté escuchando esto, es un ejemplo de por dónde, de los aciertos, ¿verdad? Y de por dónde puede realmente ir, ¿no? Súper, súper interesante, John. Gracias por compartir tu historia. No, gracias a ustedes. Igual ese era el objetivo, conocer más allá de lo que hay, o de motivar a las personas, porque lo que hablamos es eso. Nosotros, en vez de cerrarnos más, debemos de atraer más personas. Por eso, en el CASE, la idea es hablar con más personas, llegarle a más, construir comunidad y compartir conocimiento, llegar ahí a encontrar con gente. Y lo que decía, hay otra frase que decía que es que aves de mismo plumaje vuelan juntas. Entonces uno encuentra a las personas afines, entonces uno como que va llegando más lejos con otras personas, motivación. Porque como decía Fabricio, uno encuentra personas diferentes, entonces no, tengo este proyecto, cuando bueno, entonces ya después no, un grupo de estudio, un podcast, una comunidad, colaborar en algo, luego de liderar algo. Entonces uno como que esos retos lo van llevando a otros caminos y vas abriendo otras puertas bastante interesantes que te mueven mucho otras cosas, porque dices, bueno, es que yo no hablaba en público, a mí me da mucha pena, o cómo sustentar lo que yo pienso ante un gerente, cómo lo vendo, porque a veces ahora también el tema es la gestión, y eso es como lo otro que uno tiene que depender, como ya el talento, las hard skills son infravaloradas, entonces uno dice ahora son las soft skills las que más tienen tendencia ahora, cómo te relacionas con otras personas, cómo puedes hacer equipo con alguien diferente, cómo escribes, cómo redactas, cómo llegas a vender una idea, cómo captas. Hablamos ahorita de la atención de personas en 3 segundos. O sea, puede sonar muy Shark Tank, pero a veces a nosotros nos toca. Dice, para participar en los eventos, hagas un elevator pitch de 180 caracteres para decirte que tu charla es buena.
O como dice Fabricio, ¿de dónde sacaste el título? Entonces uno comienza, bueno, varias ideas. Entonces ahí es como que esos son todas esas habilidades que uno tiene que cultivar ahora en el mundo real. Entonces usted decía, es que yo era duro programando y a mí ya nadie me sacaba, pero si usted es un buen programador, pero no es capaz de vender su idea o de poder llevar la idea desde que la desarrolla hasta producción, pues no está haciendo una buena gestión, porque a veces nos dicen, a ustedes les pagan es por la gestión, o sea, son 3 líneas de código y el resto es gestión, porque tú puedes hacer un desarrollo en 3 líneas de código y funciona. Pero cómo llevas esa idea hasta que la despliegas, tienes que hablar con calidad, tienes que hablar con producción, tienes que hablar con producto, qué es esto, es esto, es esto. Entonces ahí es donde uno ve toda esa parte. Entonces yo digo, esa es como la última recomendación. Y la última que me faltó, la de los idiomas. Yo tomé muy tarde el tema de hablar. Yo sé que la gente de Latinoamérica maneja mucho, pero aquí en Colombia no le tomamos tanto esfuerzo a hablar otros idiomas, sobre todo inglés. Aunque cursa Cloud en español, pero obligatoriamente hay que aprender a manejarlo. Muy buena sugerencia. Nosotros tenemos una serie de planes secretísimos con la comunidad de Panamá que vienen del primer día que estamos hablando. Básicamente, haremos pronto presentaciones en inglés, no nosotros, pero personas que vienen de otros países y nos presentarán sus opiniones técnicas y también sus experiencias. Para lo que se viene ahorita, para concluir también, yo voy a estar en Panamá hasta el 18 del mes de septiembre y vamos a hacer un presencial meetup porque debo encontrarme con José Félix, con Jesús que no está aquí y con todos ustedes que deben presenciar. Vamos a ver dónde lo vamos a hacer. Queden atentos. No sé, José Félix, si tú tienes alguna idea de lo que tiene Jesús en la mente para ubicaciones, tipo no sé. Arraiján, Darien. Darien no lo vamos a hacer, no, eso es cierto. Pero será probablemente una zona céntrica y trataremos de no escoger una, para el West no, dice Leonardo. Sí. Trataremos de, no, Nuevo sí, Tocumen no se permite. Sí, yo había pensado por lo menos en las oficinas de Dell, pero no son céntricas para nada. Y justamente, un poco pacífica. Sí. Es pacífica. Sí. Una oficina pacífica. Bueno, entonces quedémonos en contacto, preparémonos, llegarán correos, avisaremos a todos, haremos algo más. De momento no está en la escalita, en schedule. No está en el tablero. No, el tablero de Joan todavía no ha llegado, pero estamos en eso también. Probablemente será electrónico, más cómodo, pero recibimos la idea de tener uno presencial cuando tengamos la oficina, uno físico. Joan, gracias. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana al workshop. Y ha sido un gran gusto. Saludo a todos. José Félix, nos vemos pronto en Panamá. Prepara la bicicleta. Yo voy corriendo detrás tuyo. Así pierdo un poco de kilos. Alquila tu bicicleta y vamos en bicicleta y metemos ahí como 80, 100 kilómetros. La cinta costera. No, con la cinta. Nada, hasta Gamboa. Con un cinturón. Listo. Gracias a todos. Entonces, hasta luego. Vamos a